La presidenta de la Junta de Andalucía que nos acompaña en Onda Cero Sevilla. Buenos días, presidenta, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, que para mí fue un honor, además, hacer esa entrevista con él el día antes de recibir el reconocimiento. La verdad es que estaba agradecida de eso. Sí. Bueno, presidenta de Andalucía y candidata a seguir siéndolo en las elecciones del próximo 2 de diciembre. Candidata, ¿por cuántas veces más? Antes me comentaba Isabel Morillo lo de la limitación de mandatos. A usted lo de la limitación de mandatos no le seduce particularmente, ¿no? Bueno, es de agradecer que ya nos den por ganadores y que planteen que vamos a continuar de presidenta, pero hay que trabajar mucho para ganarse la confianza de los ciudadanos. Cuando esa pregunta me la han hecho la oposición, lo que ha demostrado es cierta desesperación, ¿no? Y anticipan su derrota. Yo quiero ser prudente hasta el día 2 de diciembre y trabajar con intensidad para tener esa confianza mayoritaria. O sea que no podemos decir que es la última vez que usted se presenta. No sé si me lo dice porque anticipan que vamos a ganar y otros van a perder o porque no quieren que me presente. No, se lo digo porque usted firmó un acuerdo de investidura con Ciudadanos donde se establecía la limitación de mandatos. Pero no ponía ni el número, Carlos, ni ponía a partir de cuándo. Formaba parte de la reforma de la ley electoral. Pero cuando yo veo esa pregunta con insistencia, que la he visto 3 o 4 veces en los últimos días, digo, bueno, algunos están anticipando su derrota y están anticipando nuestra victoria, pero yo espero que eso hay que hacer, como le decía, prudencia, trabajar mucho y seguir ganándonos hasta el último día la confianza de los andaluces. Sí, la verdad, quienes suelen anticipar su victoria son los candidatos a las elecciones, que en los mítines siempre dicen vamos a ganar. Bueno, aquí no. Luego es verdad que unos ganan y otros pierden, claro. Aquí no, parece ser que ayer en Antena el número 2 del PP decía que ellos no iban a salir con una mano atrás y que pedían que la lista más votada fuera la que gobernara en toda España menos en Andalucía. Sí, como diciendo, allí no salimos a ganar, salimos a bloquear, ¿no? Que es la tónica en la que llevan prácticamente desde el día que se disolvieron el Parlamento, que se disolvió el Parlamento. Antes de hablar de Andalucía y de la campaña electoral y de sus adversarios y de usted misma, un par de cuestiones de política que va más allá de lo andaluz, porque estábamos hablando hace un momento, antes de saludarla a usted, del asunto de Arabia Saudí, de la petición que hace Alemania a los demás países europeos para que se sumen a no vender armas a Arabia Saudí debido al caso de Khashoggi, del periodista asesinado. En su opinión, presidenta, ¿hay que taparse la nariz ante cualquier cosa que haga Arabia Saudí para poder salvar las relaciones comerciales y en concreto las corbetas que tiene contratadas con Navantia? Mire, yo defiendo siempre los derechos humanos y creo que es compatible defender los derechos humanos y defender también la dignidad de la Bahía de Cádiz y de los trabajadores del campo de Gibraltar. Y ese es un tema que, como usted recordará, debatimos en profundidad y las posiciones quedaron claras. Un contrato ya firmado y evidentemente es un contrato que afectaba a más de 6.000 personas, 6.000 familias en la Bahía de Cádiz, que es una de las zonas más deprimidas y con más tasa de desempleo, no de Andalucía, sino de España. Y claro, cuando algunos se han dado golpes de pecho, como el caso de Iglesias, pero el alcalde de Cádiz mantiene silencio, pues yo creo que eso es de cara a la galería y los políticos tenemos que saber que nuestra palabra nunca es gratis y que cuando hacemos afirmaciones tenemos que hacerlo con la responsabilidad de saber cuáles son las consecuencias de nuestras afirmaciones. Eso significa que haga lo que haga Arabia Saudí, no podemos... Mire, en absoluto, lo que ocurre que me llama la atención que en las mismas últimas horas han pasado otros acontecimientos en el mundo ligados a la libertad de expresión y a los derechos humanos y no han tenido el mismo eco. Cuando, en primer lugar, Alemania ha hecho esa afirmación y ha hecho ese comunicado, hay dos cosas que para mí siguen siendo dos incógnitas. La primera, si eso está vinculado al acuerdo que firmó de gobierno con sus socios, donde decía que iban a ir reduciendo paulatinamente los contratos con Arabia. En cambio, hay otros países que tienen también dificultades en la libertad de expresión y en los derechos humanos, como Egipto, que son prácticamente 20 veces más lo que venden armas Alemania a Egipto. Hace prácticamente horas leía en El País que un economista había sido detenido porque había publicado un libro en contra de lo que Al-Sisi consideraba que eran noticias falsas. Y en cambio, como le decía, 20 veces más lo que vende Egipto. Pero casualmente, en el año 2015, por ejemplo, Hollande, que anunció la suspensión de una entrega de portahelicópteros a Rusia, que estaban prácticamente terminados a raíz de la invasión a Crimea, todo el mundo aplaudió aquella decisión de Hollande, del socialista Hollande, en el año 2015, y nadie dijo que esos portahelicópteros iban a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en falta? He hecho en falta que la misma
la misma medida se utilice en todos los países y en todas las relaciones internacionales. Y todavía no se ha dicho que, porque Francia ni Reino Unido lo han dicho, qué van a hacer con los contratos que están en vigor, si esto afecta a la venta de armas que tienen en estos momentos concertada, y en cambio, insisto, creo que cuando algunos hacen determinadas afirmaciones tienen que saber que no son gratis y que detrás de esas afirmaciones hay consecuencias también. Pero su unidad de medida, entonces, dice que se aplique la misma medida a todos. Su medida es, las relaciones comerciales están por delante de... Mi unidad de medida es Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. Y en estos momentos Naciones Unidas no ha determinado que no se le puedan vender portaaviones, que no se le puedan vender corbetas o camiones o armas a Arabia Saudí. Entonces mi tabla de medida, como lo he dicho, mi medida siempre en Naciones Unidas, y en este caso lo que el gobierno español está defendiendo es lo mismo que defiende Naciones Unidas. Y evidentemente eso también tiene una exigencia de conocer la verdad y que qué ha pasado ahí. Pero lo que sí pido que todos los casos en el mundo, creo que lo decía antes una de las tertulianas, tengan la raza que tengan, la etnia que tengan, el color de la piel que tengan, tienen que tener la misma respuesta internacional. Y desgraciadamente yo también percibo, y estoy en la frontera, al lado de un mar que se ha convertido en un mar de dolor, que muchas veces el color de la piel hace que la expectación y el rechazo internacional no es siempre el mismo. La segunda cuestión que quería plantearle tiene que ver con el socio parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y socio del Gobierno en el plan presupuestario, que es el señor Iglesias, líder de Unidos Podemos. El hecho de que Pablo Iglesias negocie en la prisión de Lledoners con Oriol Junqueras, reclame la autodeterminación, ayer se signifique al lado del lehendakari Urkullu para sacar adelante la reforma del estatuto que declare el País Vasco una nación en relación de bilateralidad con la nación española, etcétera. ¿A usted todo eso le genera alguna incomodidad o no? Pero el señor Iglesias, en nombre de quien negocia, de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, el valor de sus negociaciones en este caso es ninguno. Tiene firmado un acuerdo con el gobierno. Nombre. Tiene firmado un acuerdo con el gobierno de España en el Palacio de la Moncloa. Bueno, en nombre del gobierno creo que habla el presidente del gobierno, que ha dicho con claridad que el gobierno negocia por sí mismo y que nadie está autorizado para negociar por el gobierno. Lo ha dicho el propio presidente del gobierno. Ya no los ministros, que también, pero es que el presidente del gobierno lo afirmó hace, creo que son 3-4 días, dijo con claridad, a raíz de aquella visita, que en nombre del gobierno solo negocia el gobierno. ¿Yo qué creo que le pasa al señor Iglesias? Que está sobreactuando porque quiere aparentar más de lo que realmente es su capacidad de decisión en estos momentos. Él tiene, yo le llamaba el otro día, el pecado original de bloquear en su momento el acuerdo que suscribió Pedro Sánchez con Albert Rivera y forzar de esa manera una repetición de elecciones. Durante toda la pasada legislatura ha estado mostrando poco útil el voto que le dieron los ciudadanos en la urna, y ahora está en esta escalada de sobreactuación y de impostura para querer aparentar que tiene más capacidad de decisión, más interlocución, más poder, llamémosle así, del que realmente tiene, que es ese, el de ser un socio parlamentario exclusivamente, no miembro del Consejo de Ministros ni del Gobierno de España. Pero insisto, es un socio que ha firmado un acuerdo con el gobierno de España, no con el grupo parlamentario socialista. Pero no de gobierno, ¿no, Carlos? Es decir, él no forma parte del gobierno. Por eso le preguntaba, yo doy por hecho que Pablo Iglesias no negocia en nombre de Pedro Sánchez, en eso creo que estamos de acuerdo. Le pregunto si a usted le genera incomodidad que el socio del gobierno de España, que es Pablo Iglesias, esté realizando este tipo de gestiones y de declaraciones, si le incomoda o no. Bueno, es que lo que yo sienta o deje de sentir es irrelevante. Lo que sí es cierto que el hecho de que no negocie en nombre del gobierno es un elemento de tranquilidad para todo el mundo. Es decir, yo estaba convencida de que el gobierno no va a entrar en ese tipo de negociaciones y eso es lo que me da tranquilidad. ¿Usted cree que el gobierno no va a negociar? Ahora, el resto de los números que hace Iglesias es que yo estoy acostumbrada ya a eso, es que no es la primera vez que lo hace. ¿Usted cree que el gobierno no va a negociar con Esquerra Republicana los presupuestos? Mire, yo no sé si el gobierno va a negociar con una fuerza política u otra. Lo que sí sé es que el gobierno no va a condicionar decisiones judiciales, no va a mezclar el poder ejecutivo y el poder judicial. Estoy convencida que no va a poner nunca en cuestión el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni la unidad de este país, el respeto a la legalidad. Esos son límites que tiene el gobierno de España y que tiene el presidente del gobierno. Y todas las demás declaraciones, creo que más de cara a la galería, a ocupar el espacio mediático y aparentar tener más capacidad de decisión de la que tiene, forman parte de esa sobreactuación propia de platós de televisión en la que normalmente se mueve bien el señor Iglesias. Respetando los marcos legales y por supuesto la Constitución, ¿usted ve algún inconveniente en que el Grupo Socialista negocie con el Grupo de Esquerra Republicana el apoyo a los presupuestos? ¿Usted sabe lo que a mí me gustaría?
que todas las fuerzas que dicen defender la Constitución, que todas las fuerzas políticas que se envuelven en banderas de España, defendiendo la Constitución española, la unidad de nuestro país, la cohesión territorial, tuvieran un poquito de generosidad, solo un poquito, y ahora estuvieran apoyando unos presupuestos que por primera vez tienen oxígeno para la familia, para las personas, acordados con Europa ese oxígeno, y dejaran sus cuitas electorales para cuando llegara una campaña electoral. Ahora aquí estuvieran en la contienda electoral, pero en cambio en España apoyaran los presupuestos. Y en ese momento yo creería que realmente cuando se autodenominan partidos constitucionalistas lo serían. ¿Por qué? Porque estarían poniendo los intereses de España por encima de sus intereses. Y entonces cualquier otro debate sobraría, porque estarían poniendo los intereses de este país por delante de sus propios intereses. Y lo digo yo, que creo que no soy sospechosa de haber estado siempre en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de la unidad de este país, al lado del gobierno, sea del color político que sea, defendiendo la cohesión territorial y social. Claro, pero como esa situación no es la que se está produciendo en este momento, le reitero la pregunta. Pero ¿no cree, Carlos, que deberíamos de empezar a exigirnos a todos los partidos políticos, que cuando llegan momentos como este, tuviéramos el interés de España por encima de nuestro propio interés? Porque nos han vendido cosas que no eran verdad. Nos vendieron que la pluralidad llegaba a la política y con ella mayor capacidad de diálogo, de entendimiento y de control. Bueno, pues no es la primera vez que hay pluralidad en las instituciones. Nosotros vamos a celebrar en unos días el 40 aniversario del Pacto de Antequera, y 11 partidos políticos en ese momento, 11, no 4, 11, se pusieron de acuerdo. Llegaron a un acuerdo para eso. Y ahora, con 4 partidos solos, pues estamos en el bloqueo permanente, en la inestabilidad y en el retroceso. Presidenta, y ni siquiera en aprobar un presupuesto, en un momento que Italia está como está, que hay ciertas amenazas de ralentización de la economía, son capaces de apoyar algo que es bueno para España porque piensan que es bueno para el gobierno. ¿Por qué no me quiere responder a la pregunta? ¿A cuál? Si yo no soy de Murcia, yo contesto a todas las preguntas. Ayer escuchaba, yo soy de Triana. Se la reformulo entonces. ¿Usted cree que el gobierno de España, el Grupo Parlamentario Socialista, debe sentarse a negociar los presupuestos con Esquerra Republicana? Mire, yo creo que el gobierno debe de tener capacidad de diálogo con todo el mundo. Ahora, a mí me gustaría, a mí, Susana, me gustaría que tanto Ciudadanos como el PP se dieran menos golpes de pecho, se envolvieran menos en las banderas, se sentaran en una mesa y le dijeran a la señora Montero: oiga, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en el interés de España? Ciudadanos se ha sentado ya con Montero cuando estaba aquí en mi gobierno. ¿Por qué no se quiere sentar ahora? Porque está pensando en las elecciones generales y ya está. No puede, porque la interlocutora es la misma, ¿eh? Es decir, estamos hablando de la misma persona que llegó a 3 acuerdos de presupuesto con Ciudadanos en Andalucía. ¿Y ahora son incapaces de sentarse en España? Pues claro, es verdad que también aquí hay sobreactuación. Bueno. No va a ser el único, Iglesias. Aquí creo que sobreactúan unos cuantos porque llevan ya en campaña demasiados meses en todo el país. Cuando dice usted que el gobierno debe tener la máxima capacidad de interlocución, entiendo por tanto que en su opinión puede negociar dentro del marco de la ley con los independentistas, con el Partido Nacionalista Vasco, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Que a eso usted no le ve mayor inconveniente. Mire, yo entiendo que usted busca un titular y es un grandísimo periodista. No, créame que no. Pero yo busco el bienestar de mi país. Y yo le he dicho lo que a mí me gustaría. ¿Es posible lo que a mí me gustaría? Es que el problema de esto, ¿sabe cuál es? Que no tienen ninguna responsabilidad porque nadie los mira. Es decir, ellos han tenido la habilidad, incluso cuando se repitieron elecciones, cuando estuvimos un año con un gobierno en funciones, de que le ponían la carga de la prueba al PSOE en sus espaldas. No había gobierno porque el PSOE no quería. Íbamos a repetir elecciones porque el PSOE no quería. Y ahora van gratis. Es decir, ahora, oiga, no, si el PSOE saca los presupuestos es porque hablan con los independentistas. Y además, eso están poniendo en riesgo a España. Bueno, ¿y usted por qué no se sienta? No, hombre, es que yo no me siento. Ah, usted no se sienta. Aquel, coincidimos los dos, por cierto, que es que yo soy, todo el mundo sabe perfectamente que el sainete de los partidos independentistas ni lo comparto, ni lo reconozco. Pero, hombre, algo tendrá que hacer usted para que España tenga estabilidad, siga creciendo, y cuando lleguen las elecciones, si usted es mejor que el señor Sánchez, pues lo dirá a los ciudadanos. Pero mientras tanto, que nos va a castigar el conjunto de los españoles, no podemos subir el salario mínimo, no podemos tener los recursos para dependencia, no podemos tener las ayudas al alquiler de la vivienda, nuestros pensionistas no pueden recuperar su nivel adquisitivo, o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden garantizar su equiparación. Pues entonces no se pongan ustedes detrás de la pancarta diciendo que tienen los mismos derechos cuando no quieren aprobar el presupuesto, que es mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en España, ¿no? Presidenta, ¿cuántos años más tiene que gobernar el Partido Socialista en Andalucía para que la comunidad autónoma deje de estar a la cola en los principales indicadores socioeconómicos de nuestro país?
Bueno, dicho así es una afirmación que no comparto. Usted me dice, ¿tenemos problemas? Sí. Pero dicho así es una afirmación que considero subjetiva, con todo el respeto que le tengo como profesional. Mire, le voy a dar un solo dato. Si usted mira la tasa de crecimiento reciente, 2014-2017, de empleo en Andalucía y en la eurozona, comprobará que la tasa de desempleo la tasa de crecimiento del empleo en Andalucía ha crecido en un 14,7%, que es el triple de lo que ha crecido en la eurozona, que ha estado en un 5%. Que Andalucía, siendo el 2% del empleo de la eurozona, ha tenido una tasa de crecimiento del 5% de ese cómputo general, por encima de países como... La tasa como... de paro de Andalucía sigue estando por encima de la media europea, Claro, ¿no? claro, igual que la de España... ¿Sigue estando por encima de la media española o no? Claro, igual que la de España por encima de la media de Europa. ¿Cuántos años tiene que gobernar, cuántos años más tiene que gobernar su partido en Andalucía para que eso deje de ser así, para que la tasa de paro en Andalucía no esté por encima de la media española y europea? Carlos, yo entiendo su afirmación, pero déjeme terminar mi reflexión. Mire, en primer lugar, la creación de empleo no depende exclusivamente de un gobierno autonómico. Ni siquiera es el actor principal. Es decir, hay determinadas circunstancias. Quien crea empleo son los empresarios, empresarias, autónomos, autónomas, el tejido productivo. En segundo lugar, el hábitat en el que se crea ese empleo es consecuencia tanto de las inversiones como de la estabilidad y la seguridad y la confianza que generan tanto el gobierno de España como el gobierno de Andalucía, y Andalucía ha hecho los deberes. Y yo entiendo que a usted le puede parecer mejor o peor el tiempo que llevamos gobernando, que legítimamente lo que han querido los andaluces. Pero la realidad está ahí. Pero digo que la realidad está ahí. La tasa de crecimiento del empleo en Andalucía ha sido superior a la media. Venimos de más lejos, claro. Es que incluso en el año 2007, cuando se hablaba en España de pleno empleo, nosotros estábamos en plena burbuja inmobiliaria, 7 puntos por encima de España. Pero es que España está 7 puntos por encima de Europa. Es decir, nuestro déficit estructural es real. Piense que al inicio de nuestro autogobierno, de nuestra autonomía, nosotros teníamos una economía subsidiaria, una economía tercermundista, donde el 23% de nuestro empleo estaba ligado al sector agroalimentario, que no es el de hoy, claro, y teníamos una tasa de analfabetismo, del 14%. Y hoy, Carlos, déjeme que termine, hoy, 38 años después, tenemos 1,5 millones de mujeres más en el mercado laboral que entonces, 2 millones de ocupados más que entonces, el 28% de nuestros titulados superiores, Andalucía está por encima incluso de Alemania. Somos líderes en investigación biomédica, en tema aeronáutico, y nuestro sector agroalimentario es un sector potente, líder en exportaciones y con nuestro PIB histórico. Hemos avanzado muchísimo, ahora tenemos problemas también, claro, pero hay que ver de dónde venimos y a la velocidad que hemos crecido respecto a la media de España. Claro, pero me dice usted, y es verdad, la tasa de crecimiento de empleo en Andalucía, que efectivamente el paro se ha reducido y las afiliaciones han aumentado. Pero termine la frase, Carlos. Termine la frase. Termínemela usted. Esa afirmación que ha hecho, claro, por encima de la media, a más velocidad. El crecimiento, pero la tasa sigue estando también de paro por encima de la media. También ha descendido. Si las dos cosas son compatibles. Pero a más velocidad. Yo sé que usted además se lee los informes, le pasa como a mí, le gusta leérselo en profundidad. Pero cuando usted dice por encima de la media, que la responsabilidad es común del gobierno central y del gobierno autonómico, estoy muy de acuerdo con usted. La legislación laboral que está en vigor es la reforma laboral del gobierno del señor Rajoy. ¿Usted no le reconoce ninguna relación entre la reforma laboral de Rajoy y el buen ritmo de crecimiento del empleo en Andalucía? Mire, yo creo que la reforma laboral fue una destructora de empleo de calidad. Y nosotros, a pesar de esa reforma laboral, se han creado 400.000 empleos nuevos, ocupados nuevos en Andalucía. Ha bajado el desempleo en 500.000 de parados, pero ha habido mucho empleo que todavía no es de calidad, porque esa reforma laboral fue sinónimo de precariedad. Y desgraciadamente había elementos que seguramente iban dirigidos a agilizar el crecimiento del empleo, pero ha habido otros que ha sido una destructora de la calidad en el empleo, de bajar las condiciones laborales de los trabajadores de manera injustificada. Y le pongo un dato: si usted compara en el año 2016 el número de personas que ganan más de 600.000 euros en España, resulta que estamos el 40% por encima ese crecimiento que antes de la crisis. Es decir, aquí los ricos han sido más ricos con esa reforma laboral y la gente más pobre, hoy ser mileurista se ha convertido en alguien que se considera que está por encima de la media de los empleados, de los trabajadores manuales en España, y eso es un mal síntoma para nuestra economía y un mal síntoma también para la garantía del estado del bienestar. ¿Los indicadores positivos son mérito del gobierno autonómico? En absoluto. Yo nunca he dicho que los parados son de Rajoy y que el empleo es mío. El PP sí me lo ha dicho a mí.
Es decir, en primer lugar porque el empleo quien lo crea son los empresarios y el tejido productivo. Claro, pero entonces el que usted llama empleo de mala calidad que se ha creado en Andalucía... En toda España, no solo en Andalucía, en toda España. La reforma laboral no ha sido en Andalucía, Carlos, ha sido en toda España. Pero si eso ya se lo he dicho yo antes a usted, la reforma laboral es la que está en vigor, esa es la legislación que está en vigor en toda España, incluida Andalucía. Por tanto, el empleo de mala calidad que se ha creado en Andalucía es responsabilidad de Rajoy. Y el empleo de buena calidad es responsabilidad de usted. Mire, esa afirmación no la he hecho nunca, a mí sí me lo han hecho. A mí sí me la han hecho en el Parlamento y tire del diario de sesiones y verá como cuando los datos de empleo eran buenos, se me alegaba que eran precarios y por culpa mía, y cuando los datos eran malos, también era por culpa mía y los parados eran míos. No he dicho eso, he dicho que la legislación laboral no ha sido útil en dos cosas. Una, en mejorar la calidad del empleo, y otra, que no me he dado tiempo de decirlo antes, en reforzar lo que es el diálogo social y la interlocución entre la patronal y los sindicatos, porque se ha quebrado mucho ese nivel de negociación colectiva que al final yo creo que no es solo un cinturón de seguridad para los trabajadores, también es para los buenos empresarios, que hay muchos que no son piratas y no pretenden descolgarse de los buenos convenios para aumentar su beneficio. Y esa legislación laboral no ha sido la adecuada para que el crecimiento económico, la creación de empleo fuera ligada al combate contra la precariedad. Porque cuando hablamos de que los datos son mejores, que es verdad, cuando hablamos que hay crecimiento económico, que es verdad, veremos si el año que viene se ralentiza o no la economía. Eso está por ver, el contagio que tengamos de Italia y las circunstancias en las que nos desenvolvemos en ese momento, ya veremos, pero la realidad es que estamos creciendo económicamente y que eso se tiene que traducir en recuperación de derechos y en combate contra la precariedad. Y la actual reforma laboral de Rajoy no facilita eso, eso es lo que estaba diciendo. Cuando Pedro Sánchez va a Sevilla a hacer campaña por usted, es una muestra de sensibilidad y de aprecio. Y cuando van Casado, Albert Rivera o Pablo Iglesias a Sevilla a hacer campaña por sus candidatos, entonces son gente que viene de fuera a hablar mal de Andalucía. Solo se insultan, ¿no? Si alguien viene aquí y nos insulta, pues es evidente que no está haciendo campaña por sus candidatos, sino que está hablando mal de esta. Pero criticar la gestión de usted no es insultar a los andaluces, al revés, ¿no? Si es normal que me critiquen a mí porque soy la presidenta, eso es normal y es legítimo, y yo lo comprendo. Pero una cosa es criticarme a mí y otra es atacar a Andalucía. Es decir, cuando dicen que los niños andaluces son analfabetos o están en el suelo, ¿qué están haciendo? ¿Criticando a la presidenta o hablando mal de los niños andaluces? Es decir, cuando nos dicen si dicen que todos los niños son analfabetos, están mintiendo. O cuando llaman, efectivamente, o cuando llaman a Andalucía, cuando dicen que Andalucía es una anomalía, están criticando el voto libre, la expresión libre de los ciudadanos en la urna andaluces, o están criticándome a mí. Pueden decir, oiga, usted tiene una presidenta que no me gusta y además la presidenta es una inútil. Y además tal, bueno, me parece legítimo que cuando llegue una campaña electoral uno presente su candidatura y su opción política como mejor que la del adversario. Pero si mencionan, por ejemplo, los resultados del informe PISA, ¿usted cree que están hablando mal de Andalucía? Bueno, lo primero es que si van a hacer uso de un informe, se lo lean y sepan a qué se refiere el informe. No extrapolen datos donde no es. Resulta que en el trazo grueso, la exministra, una exministra que tiene poco interés por Andalucía, porque yo lo sufrí en mis carnes, en uno de los episodios más difíciles, como este que vivió este fin de semana de las inundaciones, fue el incendio de Doñana. Y no tuvo a bien, a mí me llamó el presidente del gobierno, me llamó Rajoy. Estuve con el delegado del gobierno que era de su partido. Y ella, siendo la ministra del ramo, no tuvo a bien ni de pisar Andalucía ni la zona. Es decir, la sensibilidad de la señora Tejerina con Andalucía fue más que evidente en el tiempo que estuvo en el ministerio. Pero si hace uso de un documento, al menos que se lo lea bien, que es lo que yo procuro. Si hago uso de unos datos, saber a qué me estoy refiriendo y hacer una comparación que sea justa y objetiva. Eso es lo único que yo le pido. ¿Y la manera correcta de enfocar el resultado del informe PISA por comunidades autónomas cuál es respecto de Andalucía? Decir que, ¿cuál es la afirmación correcta? El informe PISA se refiere al 2% de los estudiantes de secundaria. Usted me pregunta, ¿tiene Andalucía dificultades en secundaria? Yo le digo que sí. Es decir, hemos avanzado muchísimo en primaria, muchísimo. Y los datos están ahí en comprensión lectora, en matemáticas, en nivel de repetición, que es uno de los datos más objetivos. Si el número de niños que repiten en primaria en Andalucía en comparado con otros territorios. Y en el caso, por ejemplo, al que se refería ella, que era el de Castilla y León, nuestros niños repiten la mitad que los niños de Castilla y León. Entonces, en primaria, que es lo que ella quiso simbolizar y no se lo sabía, se equivocó. En secundaria, ¿tenemos dificultades? Los tenemos. Por eso hemos tomado algunas decisiones, entre otras, el reducir a 18 horas las horas lectivas
de los docentes en las aulas para que tengan más tiempo para tutoría, más tiempo para preparación. Estamos reforzando la formación profesional, incluso las pasarelas de la formación profesional con la universidad de ida y vuelta, la apuesta por la dual. En algunos elementos estamos consiguiendo muy buenos resultados. Ahí están los datos, por ejemplo, del año 2015, cuando el 25% de nuestros niños estuvieron reconocidos por el Ministerio de Educación como los niños que copaban los mejores resultados en determinados números de bachillerato, pero tenemos muchas dificultades todavía y tenemos que avanzar para que la secundaria esté al nivel de la primaria. Una última cuestión por mi parte, que luego los contertulios seguro que quieren completar la entrevista. Leí en la entrevista que hizo usted en el diario El País, la que le hizo a Amón el viernes pasado, en San Telmo, que decía usted que desea romper con la dinámica de bloques, que entiende que la sociedad lo que está pidiendo es precisamente acabar con los bloques y poder hablar pues con cualquiera de los otros partidos políticos. ¿Eso significa que usted no descarta pactar con el Partido Popular, el gobierno de Andalucía, o esa opción sí que tenemos que desecharla completamente? Eso significa que yo soy consciente de que estamos en un tiempo donde no va a haber mayorías absolutas y todos tendremos que hablar con todo el mundo. Yo lo procuré la otra vez porque fuimos los primeros que llegamos al ciclo electoral, me tuvieron 80 días, parecía que era otra anomalía de Andalucía, y de los 80 días de Andalucía pasamos a un año, recordará, con Rajoy. Sí, claro. Entonces yo que creo y siempre he defendido que cuando uno no puede formar un gobierno, tiene que dejar, si hay una alternativa, que gobierne, pero si no hay alternativa te tienen que dejar que gobierne. Porque ¿qué están diciendo el PP y Ciudadanos aquí estos días? Que el 12 de diciembre no van a respetar el voto de los andaluces si mayoritariamente es al Partido Socialista, que no van a respetar el voto de los andaluces y que van a bloquear las instituciones si no pueden presentar una alternativa de gobierno. Pues yo creo que eso sí que es una falta de respeto a la voluntad libre expresada por los ciudadanos en las urnas. Yo no lo haría nunca y siempre lo he defendido y a veces no ha sido muy entendido esa afirmación que hacía. Usted lo que sí entendería es que si PP y Ciudadanos se pusieran de acuerdo y tuvieran escaños suficientes para investir a un presidente, naturalmente podrían hacerlo, ¿no? Esa es la democracia. Otra cosa es que no se pongan de acuerdo, como pasó la otra vez. Claro, esa es la democracia. La democracia no es que yo, si los ciudadanos no votan lo que yo quiero, bloqueo la institución, condeno a un país a la inestabilidad o a una comunidad autónoma e impido que las instituciones echen a andar. Eso no es la democracia. A mí lo que me llama la atención es la doble vara de medir. La misma semana que Casado anunciaba que quería que en España gobernara siempre la lista más votada, decía, pero en Andalucía no, ¿eh? En Andalucía no, porque si no, peleamos, decía, voceamos con una mano detrás. Si en Andalucía no, porque como doy por hecho que allí no voy a ganar, he renunciado ya a ganar, por eso hago esta campaña tóxica, pues entonces en Andalucía, si no suma, además bloqueo. Yo creo que eso no es justo con los ciudadanos. Es decir, que si ganara... Y menos en la víspera de unas elecciones. Le voy a plantear una hipótesis que no está en ninguna encuesta y que usted tampoco desea, que es, si ganara el Partido Popular las elecciones en Andalucía y ustedes, los otros partidos, no fueran capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para investir un presidente distinto, usted estaría por dejar gobernar a la que habría sido la lista más votada, ¿no? Siempre ganase quien ganase. Es decir, si yo no tengo capacidad para proponer una alternativa de gobierno, es evidente que no puedo castigar a los ciudadanos. Es decir, la democracia es que el que pueda gobernar, gobierne, y el que quiera gobernar, forme una alternativa a ese partido que ha ganado. Es decir, en España no tenemos la doble vuelta, que por cierto yo la defiendo la doble vuelta. Defiendo que las listas hay que abrirlas para que determinadas personas no se escondan detrás de las siglas, sino que se fortalezca el nivel de relación y de responsabilidad entre los ciudadanos y sus electores. Creo que en este país tenemos mucho todavía que avanzar en esa transparencia y en esa corresponsabilidad de los ciudadanos con sus representantes públicos. Pero mientras tanto, mientras llegamos o no a esa doble vuelta, donde al final hasta el último pacto lo decidan los ciudadanos, mientras tanto, el que gane las elecciones tiene que intentar formar gobierno. Y el que pretenda formar gobierno tiene que tener una alternativa, pero no bloquear las instituciones. Eso no me parece responsable. En esta postura, que es la que usted siempre ha mantenido, así es, no está de acuerdo Pedro Sánchez, acuérdese. Bueno, pero cuando se planteó esa situación en el Congreso de los Diputados, él no abogaba por dejar gobernar a la lista más votada, que era la del PP, ante la falta de acuerdo de los demás partidos. Él abogaba por ir a unas nuevas elecciones. Y es legítima, es su posición. Es decir, nosotros compartimos la ideología y los principios socialistas. Pero es cierto que cada uno de nosotros tiene después determinados matices en torno a lo que es las elecciones, la configuración de las instituciones, que no tienen por qué ser iguales. Es decir, no tenemos el pensamiento único dentro del PSOE. Si él y yo compartimos los principales valores de igualdad, de justicia social, de solidaridad, de cohesión
social y territorial en España, pero bueno, yo defiendo la doble vuelta, defiendo, como le decía, el desbloquear las listas, abrir las listas, y bueno, es aquello lo que creo que las reglas de la democracia se pueden mejorar, esa participación de los ciudadanos, y no tiene por qué ser idéntica a la de todos los compañeros y compañeras del PSOE. Vamos con las preguntas tipo test, que llevamos 30 y tantos minutos ya de entrevista y tendrá cosas que hacer más interesantes que hablar con nosotros la presidenta de la Junta. No se crea, Carlos, que después me critica cuando tardo mucho en venir a su programa, pero es verdad que Andalucía es grande, Andalucía es muy grande y los días a veces se nos quedan cortos. Mire que yo no iba a mencionarlo, pero ya que usted me pone el capote, pues entro. Es que tengo que hacer autocrítica, si no pierdo toda la credibilidad. Es que la última vez que vino estábamos en 2015, entiéndame. O sea, y la de cosas que yo en 3 años. Es la cantidad de preguntas que llevo yo apuntándome cada día. El día que venga Susana Díaz le tengo que preguntar esto. Llevo 3 años apuntando preguntas. Dentro de esas promesas electorales que se hacen ahora, tendré yo también que hacer autocrítica y procurar tener más presencia en su casa. Antonio Casadón. Sí, le cambio de tema, Presidenta. Le hablo de los trabajadores de esa zona deprimida que es el campo de Gibraltar, del entorno sociolaboral, económico de la zona. ¿Qué espera del acuerdo al que puedan llegar el Reino Unido y España dentro del contexto del Brexit sobre Gibraltar? ¿Qué espera de ese acuerdo? Sensibilidad con los 8.000 hombres y mujeres de la línea que entran todos los días, que atraviesan la verja para trabajar. Sensibilidad. Es decir, que cuando se tomen las decisiones en las altas esferas, entiendan que diariamente hay 8.000 personas, 8.000 familias que entran y salen a trabajar allí. Y no hay mejor manera de poder demostrar que lo que un Estado hace y todas las instituciones en una zona beneficia a los ciudadanos que subiendo la calidad de vida y las condiciones laborales y vitales de los ciudadanos allí. Yo creo que entre otras cosas, una de ellas es garantizar el empleo y el empleo digno. Pues muy genérico, ¿no?, lo que me dice. Pero... No, es que eso es fundamental. Es que, mire, yo he estado en varias reuniones, no es competencia del gobierno andaluz, sabe que es una competencia estatal y me consta que el gobierno le está echando sensibilidad al tema. Pero yo he tenido reuniones tanto con Picardo, he tenido reuniones con el ministerio, este y el anterior, con este ministro y con el anterior he hablado, y siempre le planteaba lo mismo. Yo entiendo las discusiones que si el aeropuerto es de uso compartido o no lo es, el tema fiscal, el tema de las empresas, yo todo eso lo entiendo, pero hay una realidad, que es que son 8.000 personas, usted sabe lo que son 8.000 personas todos los días, y que cada vez que había un conflicto se dificultaba el acceso, se formaban colas kilométricas para acceder a trabajar, se bloqueaba esa entrada y al final lo pagaban siempre el eslabón más débil, que eran los trabajadores. Entonces, aunque parezca que es genérico, no, ese es la cara, el rostro de la negociación entre España y Reino Unido, con ese epicentro en el campo de Gibraltar y concretamente en el Peñón. Yo creo que solo hay 2 países dentro de la Unión Europea que tienen frontera con Reino Unido dentro del propio continente, en el territorio continental, y nosotros somos esa zona, concretamente del campo de Gibraltar, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del tránsito, insisto, de los trabajadores. Carmen Morado. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Yo quería saber si usted es partidaria de prohibir los indultos por rebelión, a los casos de rebelión y de sedición para los funcionarios públicos, porque es una discusión que está abierta en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Se habla de violencia de género, se habla de corrupción y también se está planteando esta posibilidad. A mí no me gusta que se hable sobre un proceso judicial abierto, y mucho menos que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se pongan a dar recomendaciones a la justicia en pleno procedimiento. Si no me gusta, lo he dicho así, y no me parecía que fuera el momento de hablar de ese tema. Entonces no voy a entrar en algo que no comparto, que es hablar de un proceso judicial que está abierto. Creo que la justicia tiene que ser igual para todos y, entre otras cosas, no puede estar sujeta a las presiones políticas. Pero yo no le estoy preguntando si usted cree que los dirigentes independentistas del proceso tienen que estar acusados o no de rebelión o sedición, sino si usted es partidaria, si usted defiende que se prohíba, dentro de una reforma que afecta simplemente al Poder Legislativo, que se prohíba la posibilidad de indultar a aquellos que han sido condenados por rebelión o por sedición. Es que usted estará conmigo que no se puede separar una cosa de la otra cuando el debate surge porque se están en estos momentos juzgando determinados representantes públicos por la actitud que cometieron en el Parlamento de Cataluña hace algo más de un año. Es decir, que el debate surge por la realidad que se está juzgando, y a mí no me gusta que las reformas judiciales vayan ligadas a los acontecimientos de actualidad, porque normalmente cuando es así,
no se hacen con total objetividad y pensando en el futuro y en el fortalecimiento de la democracia. En caliente no me gusta que se legisle nunca. Y en este caso, pues algunos están planteando esas modificaciones en caliente, y yo creo que eso no es bueno. Igual que no es bueno decirle a los jueces o a los fiscales lo que tienen que hacer, que no se debe hacer jamás, decirle a los jueces o a los fiscales lo que hay que hacer, tampoco legislar en caliente, creo que sea un buen camino para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. La última pregunta es de Isabel Morillo. Isabel. Presidenta, esta la tengo aquí al lado. Estamos aquí muy cerquita. ¿Por qué cree usted que la Guardia Civil en su último atestado sobre el caso de la FAFE reprocha con dureza además al gobierno andaluz que no haya colaborado todo lo que esperaba la Guardia Civil en los 2 últimos años para esclarecer qué pasaba en esa fundación de empleo, qué ha pasado con el pago de comidas, de prostíbulos con dinero público? ¿Por qué cree que la Guardia Civil le hace ese reproche si usted dice que ha colaborado plenamente con la justicia? Mira, hay un elemento objetivo. Es decir, que todos los datos informáticos de la Junta de Andalucía, las claves del sistema de acceso a la información de la Junta de Andalucía se entregaron al juzgado y se entregaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad que estaban investigando. Es decir, no son los que le dimos la documentación, le dijimos, aquí tienen ustedes las claves y entren directamente en el sistema informático a consultar los miles y miles de documentos que deseen. Más allá de eso, a mí me parece, y usted lo sabe bien, repugnante que se use dinero público para algo que no está destinado, y mucho más cuando en este caso lo que se está investigando es sobre la explotación de las mujeres, que sabe que me considero, y lo hago en el día a día, una firme defensora de la abolición de la prostitución. Me parece indignante y repugnante cuando es con dinero privado, con público más. Pero en este caso, le insisto, todas las claves de acceso al sistema informático de la Junta de Andalucía la tiene la justicia para que pueda entrar en lo que quiera dentro de la consejería y de aquello que nos solicitaron. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y candidata de su partido a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta una próxima ocasión, que será cuando usted tomo quiera. nota, sí, procuraré no tardar 3 años, procuraré no hacerlo, de verdad que sí, Carlos. Cuídese, muchísimas Susana. gracias, de verdad. A usted, que Hasta tenga ahora. buen día, gracias. En 19 minutos, las 10 de la